muchas veces escuchar los testimonios de la gente de la comunidad me hace abrir un poco los ojos, ¿no? Es decir, esta persona está en este punto, ¿por cómo ha llegado a este punto? Y ya cuando escuchas, también lo valoras, ¿no? Pones en valor un poco lo que ha conseguido cada persona. Esto es Café Muni, un podcast de cultura unificacionista, un espacio de escucha en el que damos voz a las reflexiones que nos preocupan, de forma abierta y sin complejos, buscando nuevas inspiraciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Bueno, os veo muy tensos. Yo estoy más relajada de lo que pensaba, ¿eh? Venga. Tampoco... Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Café Muni. Hoy tenemos con nosotros a Daniela Buenos días. y a su marido Javi. Buenos días. Y yo. Y bueno, y por supuesto Rubén, claro. Claro. Bueno, para introducir un poco el tema de hoy, lo he titulado, creo que no os lo he dicho a ninguno todavía, No. pero bueno, lo he titulado Caminos de regreso, Oh. Ok. ¿vale? Poético. Sí. Y me gustaría hablar de regreso. Bueno, y viene a cuento de que aquí la persona con la que, bueno, que digamos que va a vertebrar este episodio va a ser Daniela. Y bueno, pero quizás antes de nada queremos saber un poco sobre ti, Daniela, para los que no te conocen. Bueno, yo me llamo Daniela. Yo me crié en el movimiento, ¿no? Dentro de la iglesia. Y bueno, ahora mismo estoy casada con, de modo civil y religioso fuera de la iglesia con Javier. Y bueno, hace unos años pues decidí, por así decirlo, retomar mi vida en la iglesia, por así decirlo. Tal vez no practicante al 100%, pero sí sigo con mis creencias y bueno, aquí estamos para contarlo. Todo eso lo veremos, todo eso vamos a desplegarlo en este episodio. Y yo tengo 34 años. Este año ya toco los 35, además este domingo. Y bueno, básicamente soy una persona bastante positiva, alegre. Cumples 34. ¿Cumplo 34? La edad. Vale, cumplo 34, ¿veis? Por eso soy un poco Dori. Por eso ha venido Javi. Eso es. Para eso confirmar es. las cosas. Vaya. Y bueno, nada, sí, soy una persona con un carácter bastante alegre, aunque, bueno, siempre cada uno tiene sus días, ¿no? Pero efectivamente, y nada, pues me gusta trabajar, me gusta hacer cosas, estar entretenida, me gustan los animales. Y bueno, pues un poquito. ¿Así está bien? Sí, perfecto. Vale. Sí, sí. No es un examen, ¿eh? No, Por favor. bueno, solamente quiero añadir que, para no darlo por supuesto, pues bueno, que Daniela también creció un poco en nuestra pequeña comunidad en Madrid, España, y que crecimos juntos, vamos, que he visto a Daniela toda mi vida y ese es el tipo de relación que tenemos, ¿no? Igual que Rubén. Sí, Rubén es un poco más joven. Sí. Bueno, espera, Javi, antes de nada, Javi, ¿tú quieres decir algo? Sí. Bueno, yo soy el marido de Daniela y nada, tengo 29 años, por presentarme un poquito. También me gustan los animales, sobre todo nuestro pequeño Godín, nuestro perrete. Y nada, me gusta el deporte, aunque últimamente no lo practico mucho. Temas de tiempo, pero a ver si dentro de poco me pongo con ello. Creo que es importante para el contexto de esta conversación también, ¿no? Explicitar que Javi no era de nuestra comunidad y que la vuestra es una bendición en la que, en nuestros términos de iglesia, es una bendición intergeneracional, que creo que todavía sigue siendo un tema sobre el que no hay espacios suficientes para hablar. Sí. Y en ese sentido también este episodio me parece una buena oportunidad para conversar de eso.
Entre otras cosas, por lo que tenga que decir Javi, que me parece muy interesante escuchar la mirada que viene desde fuera y cómo, ¿no? ¿Qué está pasando en ese proceso? Me parece súper interesante. Tengo curiosidad. A nivel de formación espiritual, religiosa, ¿tienes algo así? Bueno, yo me crié en la religión católica y prácticamente, bueno, sí tuve mi tiempo de practicarla. De pequeño hice la comunión, luego sí unos pocos años más hasta que, bueno, luego ya me llegó un poco las dudas. Todo fue a raíz de estudiar filosofía. Me coincidió ahí en una época un poco, bueno, difícil a nivel personal porque justo falleció mi abuelo cuando yo estaba iniciando estos estudios en el instituto. Y claro, mi abuelo era una persona muy buena, siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo. Entonces yo me hice la pregunta de por qué esta persona tan buena, que hace tan bien aquí en el mundo, tiene que dejarnos tan pronto. Entonces, bueno, fue un punto de inflexión a la hora de alejarme del tema religión. Pues mira, me parece muy interesante que nuestro tema de hoy es caminos de regreso y Javi tiene su propia historia a su manera. Más o menos. Me parece muy interesante. Porque una cosa lo que quiero plantear en este episodio, y creo que en ese sentido, o sea, conociendo a Daniela, creo que va a ser interesante ver, preguntarnos cuando hablamos de regreso, qué es realmente lo que ocurre en un proceso al que llamamos así, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una imagen de regreso al modo un poco de la conversión, ¿no? Es decir, el regreso es siempre como por todo lo alto, no sé, o no sé si decir radicalizado. Vuelvo a creer. Sí. De ese plan. Sí, un poco, ¿no? Sí, algo... en mi caso, yo, escuchando la historia de Daniela, que creo y por eso le invité a que viniera también a compartirnos esa historia, me pareció que era más parte de un proceso bastante natural, quizás es la palabra. Sí. O... bueno, vamos a verlo, ¿no? La llamada de... Bueno, Eso sí, es, no sí. sé, la llamada de lo espiritual, por así Sí, decirlo, eso no es. sé. No Sí, sabría cómo... Nada forzado, nada, ¿no? Nada no extraordinario. Bueno, a su manera lo será. Efectivamente. ¿No? Pero un poco, ¿no? Pero nada mecánico, digámoslo así, ¿no? Como que puedas... Que se eso. apretaron X botones y aquí estoy otra vez. Sí. Bueno, en cierto sentido, o sea, yo creo que el desafío de esta conversación es hacer un ejercicio de imaginación espiritual. ¿Vale? En el sentido de pensar de nuevo qué significa eso de regresar. O pertenecer o ser parte o que de alguna manera entroncas con algún tipo de tradición espiritual y de qué manera eso ocurre en particular, ¿no? Porque no solamente eso, muchas veces pensamos en regreso como la historia eso, del regreso total o convertido, ¿no? Pero aquí hablamos o sea, lo que un poco para mí se juega en esta conversación es la posibilidad de otros modos de imaginar esa relación. Porque como tú, bueno, luego lo desgranarás, ¿no? Pero tú no actualmente tampoco eres una persona que te consideres súper religiosa en cierto sentido, ¿no? Y sí. eso es lo que vamos a concretar, ¿no? Que al final, y bueno, hilando un poco con los episodios que hemos grabado anteriormente, ¿no? Yo creo que hay una fuerza, hay un sentido en escuchar los procesos de aprendizaje de cada uno en particular, la experiencia de cada cual, más que simplemente pues pensar en términos generales o de ideológicos o teológicos, ¿no? Al final lo que muchas de las cosas que más nos inspiran a nosotros a cambiar son las historias y las experiencias por las que otras personas pasan, ¿no? Y en ese sentido, vamos, creo que Rubén y yo estamos convencidos de que cuantas más experiencias podemos escuchar,
mucho más podremos aprender, ¿no? Sí, Y nada, totalmente. eso para poner las expectativas muy altas, que no, Sí. no hay expectativas. No sé, Daniela, ¿nos quieres contar un poco cómo recuerdas tú un momento, el punto de inflexión dentro de tu vida en el que te alejaste de la comunidad? Así. Ujú. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que de pequeña pues me lo pasaba pipa en los cursillos o, vamos, realmente siempre estaba a gusto, ¿no? Viniendo a los servicios dominicales y demás. Y bueno, realmente fue un poquillo más cuando ya me fui convirtiendo en adolescente, ¿no? Pero realmente, por así decirlo, como que desde pequeña hubo pues eventos en mi vida que parece ser como que se fueron sumando, ¿no? Y llegó un punto pues que aquello, por así decirlo, se llenó el vaso y rebosó, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo ya en la edad de la adolescencia, incluso llegué a ir al matching, ¿no? Ujú. Estuve emparejada, pero bueno, pues por ciertas circunstancias al final pues no siguió adelante ese matching. Y pues ahí fue ya realmente el punto, ¿no? Que yo fue mi inflexión, o sea, mi punto, como tú decías, ¿no? Mi punto de inflexión tal vez ahí de darme cuenta o de pensar que no quería eso para mí, no era lo que yo estaba buscando, no era lo que me gustaba. Y al final, bueno, como os he ido diciendo, ¿no? También se han sumado cosas, también obviamente pues influencias de gente que a lo mejor pues realmente en aquel momento yo no lo veía, pero no eran las influencias más adecuadas. Entonces ha sido como una mezcla entre un poquito de decepción con respecto a la iglesia, ¿no? Y a la vez un poco de, pues por así decirlo, de influencias equivocadas desde fuera del movimiento, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese momento, más o menos? En ese momento yo creo que estaba por los 15, 16. Oh. Ok. 16. 16, si no recuerdo mal, efectivamente. Y bueno, pues fue aquel momento cuando ya básicamente me desligué por completo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, la situación con mis padres, ellos siempre me han apoyado. Sí que es cierto pues que les he hecho mucho daño. Obviamente ellos les habría encantado pues que yo me hubiera emparejado, me hubiera casado con una persona dentro de la iglesia, que era lo que supuestamente se debía hacer, ¿no? Se esperaba, ¿no? Exacto, lo que esperan. Y al final, pues bueno, las cosas cambiaron en aquel momento y pues no pudo ser así. Y bueno, mi padre, por ejemplo, me decía siempre, ¿no? De tú escribe lo que sientas en un diario o escribe lo que sientas en un cuaderno, ¿no? Y así pues al menos te desahogas y lo sacas todo de dentro, ¿no? Entonces entre este tipo de cosas, pues bueno, más o menos sí, ahí fue pues eso. Yo creo que sí, básicamente ese fue el punto de inflexión. También puedo decir, porque por ejemplo, mi hermana y yo nos llevamos 19 meses, ¿no? Tampoco nos llevamos mucho tiempo de diferencia, con otros hermanos que se llevan más años. Entonces, si echo la mirada atrás y veo más o menos mi trayectoria y la de mi hermana, ¿no? Por así decirlo, también pienso que a nivel espiritual fui más vulnerable, por así decirlo. Se ve que yo en ese sentido era un poco más, no sabría decir, abierta espiritualmente o sensorialmente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que recibía bastante influencia externa. O sea, ya no física, de amigos, no. Fue como, bueno, que yo en ese momento pues no te das cuenta, pero realmente con el paso del tiempo pues piensas, ¿y estas cosas? ¿Sabes? Que no...
hay cosas que dices, es que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Tienes algo en mente, así concreto? Pues la verdad es que son cosas bastante personales y me cuesta hablar de ello. Okay. Pero sí, en varios episodios, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, hablando con mis padres, en este caso lo hablaba con mi padre, ¿no? Digo, papá, pero es que ¿cómo explicas esto, no? Es una cosa un poco rara, un episodio que me pasó, ¿no? Entonces yo se le decía, digo, ¿cómo puedes explicar esto? ¿Cómo pudo ser esto posible, no? Y entonces, realmente charlando con él ahí, pues vimos efectivamente que desde ese punto de vista como que yo fui más, pues eso, no lo sé, más, no quiero decir la palabra atacada porque suena un poco heavy, ¿no? Pero no lo sé, no sé si me explico. Tampoco... Aunque, sí, bueno, yo imagino que es difícil hablar de estos, pero sí, un poco por dónde van los tiros. ¿Te refieres como a relaciones, encuentros con personas que te marcaron en una dirección u otra, ese tipo de situaciones? Básicamente. O más como No. arrebatos espirituales o algo así. No, arrebatos espirituales no. Por poner una imagen, sí. Sí, básicamente gente que sí, dejó una marca en mi vida, por así decirlo. Okay. Entonces, bueno, tal vez en unos años, no lo sé. Para eso por el momento no estoy preparada. Pero sí, además eso, pues eso. Es que ya está, no quiero... Ok, no te preocupes. Está bien. Yo sí que quería hacer una reflexión, aprovechando que estás aquí, porque eso ya, no, si lo pienso ahora, pues es también en cierto modo extraordinario, porque yo tengo recuerdos de la época en la que tú, por así decirlo, desapareciste del mapa. Y si tú tenías 15, pues yo tendría 17, 18 años, por ahí. Y bueno, esto es una cosa sobre la que también reflexionamos en otros episodios, ¿no? Como también nuestra propia comunidad ha ido cambiando con el tiempo. Y cosas que antes eran como inimaginables, pues ahora se puede hablar de ellas, ¿no? Entonces, y que eso es algo, muy, muy bello en cierta manera, porque en el momento, cuando tú desapareciste del mapa, la dinámica en nuestra comunidad era que no se hablaba de quiénes se habían ido. Ni el por qué, ni qué estaba pasando. Sí, simplemente había un silencio en torno a eso, ¿no? Y yo, para mí, pues creo que es una lección a aprender y a no olvidar, ¿no? Sí, yo creo que también, si no me equivoco, fui, no sé si una de las primeras, o no sé si... pero en alejarme un poco de la iglesia. Hablando de España. Hablando de España, sí, claro. Sí. Entonces, tal vez en ese sentido fue un poco más sonado y la gente tampoco supo reaccionar de la mejor de las maneras, por así decirlo. Sí, porque crecimos con una cierta expectativa. Sí. Y, bueno, eso, claro. Las expectativas de alguna manera no se cumplieron y... Entonces, pues bueno, fueron surgiendo cosas así, ¿no? Entonces también, en ese sentido, mi punto de inflexión también, obviamente eso, vino pues un poquito de decepción, ¿no? Por la gente de dentro de la iglesia. Que realmente yo, al ser tan pequeña, al ser joven, quiero decir, no, pues hay cosas que te das cuenta, cosas que no entiendes, cosas que no le das tanta importancia, pero claro, a medida que pues pasan los años vas como entendiendo, ¿no? Poniendo cada pieza en su lugar. Y bueno, yo simplemente quiero decir que bueno, pues fue lo que pasó en aquel momento. Yo absolutamente, quiero decir, estoy a gusto, he vuelto a la iglesia porque no, o sea, ese pensamiento está... Quiero decir, yo no guardo rencor a nadie ni nada de eso, ni quiero que nadie se sienta ofendido, ni nada de eso. Pero al final fue una suma un poco de todo. De varios pequeños capítulos, a lo mejor. Exacto. Fue, bueno, lo que decía, ¿no? Que poco a poco se fue tanto como lo externo como lo interno y al final, pues
Sí, a mí en este sentido me parece que lo que cuentas es que regreso significa aquí reconciliación de alguna manera, ¿no? O sea, que estás en paz con tu propio pasado de alguna manera, ¿no? No del todo, Bueno, es que eso es difícil, ¿no? pero sí, no, eso ya quiero decir a nivel mío personal de ciertas cosas, no con ciertas personas, eso absolutamente no. Exacto, sí. Pero sí, estamos trabajando en ello. Bueno, luego iremos sobre el cómo del regreso, ¿no? Pero que en el sentido de si el regreso es reconciliación, no. Creer en el regreso es simplemente como creer en la posibilidad de que algún día ese pasado difícil, ¿no? Eso no repercuta negativamente en tu presente, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, ¿no? Creo que es una experiencia universalmente humana, ¿no? Porque me estaba acordando, según hablabas, lo había olvidado totalmente, de que no tenía este pensamiento desde pequeño, ¿no? Pero que tú eras un poco como eso, la oveja negra en nuestro círculo de personas, porque eras como la más revoltosa, la más bicho, ¿no? Como... Claro, ahora es otra, ¿no? Eres otra persona en cierta manera, ¿no? Pero wow, es verdad, lo había olvidado totalmente, ¿no? Sí, y aparte también pienso que, bueno, pues eso, como tú dices, yo era un bicho, entonces en casa era difícil también, con la edad del pavo yo he sido muy difícil, muy difícil. Pero al final pienso que mi alrededor, ¿sabes? Era como que en ese sentido no tuve ese apoyo adulto, por llamarlo de alguna manera, porque al final, pues, o sea, quiero decir, éramos una comunidad. Nuestros padres se conocían, nosotros nos conocíamos. Que no sé, podría haber sido de otra manera, pero bueno, ha sido como ha sido. Yo no. Tampoco quiero decir, hay cosas que obviamente me arrepiento, pero otras no, porque si no, pues Javi no estaría aquí. Una pregunta que tenía así que me estaba viniendo es como, y justamente está relacionando un poco con lo que estabas diciendo justamente ahora, de algo que te hubieses apreciado más que hubiese pasado en el pasado, en temas de la comunidad, ¿no? Porque si estabas hablando de que ha habido episodios, ¿no? Que no se mencionan, pero da igual, ha habido episodios en los cuales, pues mira, te ha molestado tal, esta cosa, etcétera. ¿Habría algo que te hubiese gustado que se hubiese hecho? Es decir, haberte escuchado más, haber tenido más comprensión, tal vez. O... El haberme escuchado más, no, porque, a ver, quiero decir, no. Bueno, por decir algo. Pero, no sé, tal vez el pensamiento, no sé si cómo era la forma de pensar. Bueno, era un poco más cerrada, ¿no? Por así decirlo, pero era como, es que es una niña de la segunda generación, es que tiene que salir bien sí o sí, ¿no? Vale. Claro, y yo no salí bien, por así decirlo. Entonces decirlo, fue una de, esto mejor como tú decías, ¿no? Que no se hablaba del tema y... Entonces, pues, no lo sé, claro, yo también, esto se hace muchísimos años, pero sí, no lo sé, tal vez un poco de... Es que no sabría cómo decirlo, porque también, no sé, fueron muchas cosas y oye, también, no lo sé. Cada uno reacciona como reacciona, pero cómo se están tratando ahora las cosas realmente. Quiero decir, ahora hay mucho más, ¿no? Hay mucha gente que ha decidido marcharse porque no era lo que le gustaba y hay mucha gente que ha decidido quedarse. Y yo he notado y además me siento, o sea, me gusta porque a esa gente ya no se la estigmatiza, por así decirlo, ¿no? Es como, uy, tal. Entonces, pues estoy contenta en ese sentido porque se ha ido normalizando un poco la cosa, que al final cada uno decide sobre su propio futuro, destino, vida, ¿no? Entonces, pues eso también hay que respetarlo y, oye, y ya está. Y si se pueden compaginar las dos cosas, como, por ejemplo, es lo que siento que yo estoy haciendo, es excelente, ¿no? Pero sí, tampoco, no sé. Sí, porque a mí como idea, ¿no? Es que a veces estando en una comunidad te sientes presionado pues eso, ¿no? A seguir el camino supuestamente correcto, ¿no? Y
en ese caso creo que, bueno, yo es verdad que no he sufrido en ese sentido tanto, digámoslo así, pero es verdad que, bueno, la presión estaba ahí. Y a veces pues pienso que alguien estaba pues a decir, pues mira, esto no va. Y dices, pues esto también es posible, y creo que lo bonito también es el hecho de que esto se pueda abrazar también y podemos seguir siendo, creo que lo que es decir, lo que te da una comunidad es algo que me parece siempre muy bonito. Y puede llegar a ser muy bonito, también puede llegar a ser muy doloroso porque nos podemos tratar mal, y ese es el punto que a veces creo que es el punto de inflexión. Me han tratado mal aquí, entonces... No. Yo para mí realmente la experiencia que cuenta Daniela es una oportunidad de pensar, o sea, de reflexionar a nivel colectivo, ¿no? No, por supuesto, creo que cada familia tiene que hacer su propia reflexión sobre qué es lo que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Bueno, eso es para todas las cosas de la vida, ¿no? A nivel personal, sí, familiar, tal, pero en este caso a nivel de comunidad, ¿no? Porque creo que en ese sentido nuestra generación, claro, es la de segunda generación más mayor de España, con lo cual es la que se lleva generalmente los palos, ¿no? Sí. O sea, la que se ha llevado los palos. Pero a la vez, ¿no? Como quiero creer que es la posibilidad también de aprender cosas en el proceso, y creo que, o sea, que fruto de ese proceso es que ahora es posible decir, wow, esto no fue bien, esto no se hizo bien. Y para mí eso es motivo de esperanza al final, ¿no? Y no por nuestra comunidad en particular, sino en general como es la posibilidad que tenemos como seres humanos de mejorar. De mejorar. Y no solo como individuos, sino, ¿no? como colectivo, ¿no? Eso, que al final la comunidad es una pequeña sociedad, pero con bastante conciencia de sí mismo. Lo que pasa que claro, que al tener tanta conciencia de sí mismo, pues ocurrían cosas como estas, ¿no? Como es un tema que retorna indefinidamente, ¿no? La idealización de la segunda generación y de las expectativas que había sobre ellos, ¿no? Pero yo creo que ya no estamos en esa fase y hay mucho que podemos aprender todavía, ¿no? De lo que ha ocurrido y de eso que nos contamos. Bueno, y para ir a un segundo punto, yo corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero yo creo que esa vuelta o esa reconexión fue algo más progresivo que algo como un momento puntual, ¿no? Fue algo así. Yo sí, perdón. Quiero hablar porque creo que tengo algo de parte de culpa en este proceso. Ok. Porque, bueno, Daniela cuando me habló del movimiento, a ella le costaba realmente, porque no sé si ella no quería retomar fantasmas del pasado o que yo viviese alguna situación similar. Entonces, el día que ella me lo contó, le dije, bueno, no pasa nada. A ver, lo bueno que yo vengo con la base religiosa que vengo, y yo soy de las personas que primero quiero ver y sentir en mí para poder juzgar algo, ¿no? Si me parece bien, si no estoy a gusto, que para nada ha sido el caso sobre todo desde el principio yo me he sentido bastante acogido, pero yo creo que para ella el hecho de yo tranquilizarla y decirla, no pasa nada, vamos un domingo al servicio, para ella fue una liberación de estrés, ansiedad. Bueno, no sabría decir, a lo mejor ella puede terminar de completarlo. Bueno, no, a mí, realmente el que tú quisieras venir a conocer el movimiento, venir a los servicios y etcétera, actividades, eventos, para mí era como un wow, ¿no? Que me sentía muy plena que tú quisieras compartir eso conmigo, porque para mí, quiero decir, es una parte importante de mi vida y no todo el mundo lo acepta. Todo el mundo, pues, bueno, yo por ejemplo, mis amigas he hablado con ellas de este tema y bien, o sea, pero quiero decir, lo han aceptado y lo ven normal, pues como si otra sale a cantar cuando llueve, ¿no? Cada una, pues... Con sus cosas, sí. Pero que tu pareja, que es una persona que viene de fuera, que encima nosotros cuando nos estábamos conociendo, ¿no? Yo le decía, digo, no te enamores de mí porque tengo secretos.
Y bueno, hasta que realmente pues tuve el valor, ¿no? de contarle esta parte de mi vida, de mi ser, de mis pensamientos. Y bueno, pues que tú le entendieras, que me dijeras, guau, pues yo pensaba que eran cosas peores, ¿no? Cosas así. Bueno, quiero decir, cosas peores. No sabía qué imaginarme cuando decía. Habías matado a alguien. A ver, te ha creado la curiosidad, tal vez. De hecho, antes de confesarse, lo que me dijo, o sea, antes de decirme que era esto, el tema del movimiento, lo que ella no se atrevía a contarme, para quitar un poquito de tensión me dijo, no, que mi padre es un mafioso y que tienes que tener cuidado. Y yo, madre mía, ahí sí que me quedé en blanco. Dije, ¿lo estoy diciendo en serio? Ay. A ver, como siempre ha estado la coña alrededor de mi padre siciliano, pues dije... A ver, lo tenías todo, ¿no? Quitemos hierro al asunto. No, pero bien, sí, él, vamos, no sé, en cuanto se lo conté, pues ya está. Fue como yo quitarme una mochila de 10 kilos, ¿no? Y finalmente poder pues compartir una cosa con él que para mí era importante y que él no pensara, pues, madre mía, ¿dónde me he metido? Sí, En cierto punto yo es que también viví algo parecido, pero al contrario. O sea, yo hice la comunión, luego seguí pues otros 2 o 3 años yendo a misa todos los domingos, de hecho era monaguillo, y como que desde fuera se metían conmigo por realizar estas actividades, ¿no? Luego, sí es verdad, no es que me importase demasiado lo que la gente dijese de mí, ¿no? Pero al final también es algo que va haciendo mella poco a poco. Bueno, y al final acabo pues con todas las experiencias que ha sido con lo que he empezado un poquito al principio. Y bueno, por suerte creo que también he vuelto al camino espiritual. No podría decir 100% que, bueno, no sé, es un tema un poco peliagudo, por así decirlo, ¿no? Porque yo dentro del movimiento me siento a gusto, me siento bien, sobre todo, bueno, Movimiento España, que es con quien más he tratado, con todos vosotros. Pero claro, no puedo decir que llego a estar en vuestro punto, porque al final yo he tenido una base y me he criado con diferentes ideales, ¿no? Al final, a mí, ya entrando un poquito más en profundidad en el tema, una de las cosas que, bueno, ya lo he dicho alguna vez públicamente en algún Zoom que hemos tenido con gente de la iglesia, sobre todo el punto que más me llamó la atención y más me gustó fue el hecho de que el movimiento, una de las ideas principales que tiene es la unificación de las religiones. O sea, yo eso lo interpreto como... Da igual la religión que sigas, siempre y cuando esté dentro de unos parámetros y principios básicos normales, pero al final el fin es un único fin y es la paz y el poder crear un mundo en el que todos podamos estar a gusto, sin rencor, sin todas esas cosas malas de la vida. Entonces, eso fue a mí lo que también me llamó un poco la atención, que no es una de tiene que ser como nosotros decimos y si no se hace así, no vale. No, al final es muy complicado que haya una única religión en el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que muchas de ellas coinciden en lo que digo, los principios básicos, pues el querer al que tienes al lado, el no hacer el mal, un poquito todo eso es lo que a mí me gusta del movimiento. Que todo el mundo se pueda sentir integrado. Si quieres contar un poco más ese camino. Sí, bueno, básicamente, pues por así decirlo, desde que salí de la iglesia. Estamos ahora en los 17, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ahí? Por ahí, sí, exacto. A partir de los 17, pues bueno, yo sigo con mis estudios y pues claro, empieza mi lado de salir por las noches y bueno, pues también probar el alcohol.
etcétera, etcétera, ¿no? Ya como el lado, ya nos hemos ido un poco a lo oscuro, ¿no? Empezamos a irnos un poco a lo oscuro, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, pues había algunas noches, fines de semana, que por ejemplo una vez me acuerdo estaba yo en un curso de cocina y salí con unos amigos del curso de cocina y la verdad es que aquella noche fue un desastre completo y absoluto porque había 2 de ellos que solo buscaban pelearse, ¿no? Entonces fue una de... creo que no, o sea, no sé si salí con ellos 1 o 2 veces y ya fue una de, se acabó aquí, o sea, quiero decir, tengo unos límites, ¿no? Dentro de esto. Y entonces, pues bueno, nada, siguieron los estudios y al final tenía una amiga en Colmenar y gracias a ella pues conocí a mi expareja con la que estuve 9 años prácticamente. Muchos años. Muchos años, sí. Sí. Y bueno, pues todo empezó pues eso, la novedad, ¿no? De tener una pareja fuera de la iglesia, las cosas que se iban haciendo, se iban tal. Entonces, bueno, pues yo en cierto punto estaba cómoda, incluso un día pues llevé a X amigos a casa y mis padres conocieron a mi expareja, ¿no? Que también digo, bueno, aunque no les vaya a decir abiertamente es mi novio, al menos que le conozcan, ¿no? Que sepan cómo es su cara o algo de eso. Y bueno, pues nada, poco a poco fuimos, bueno, es que creciendo como pareja hasta cierto punto, porque luego pues hubo un parón y como que cada uno necesitaba tomar su camino, ¿no? Ahí tal vez fue, bueno, cosas que fueron pasando. Por ejemplo, una vez tuvimos un pequeño accidente con el coche dentro de un parking. Sí fue, quiero decir, no fue mucho, pero claro, un coche se saltó un ceda y nosotros por no darle, pues nos lanzamos contra una columna. Y eso a nivel pues, espalda me creó una contractura bastante jorobada. Entonces, pues bueno, cosas así que iban pasando que yo decía, digo, a mí estas cosas nunca me han pasado, ¿no? Por así decirlo, o de fisurarme un dedo, o de, no sé, cosas que a lo mejor la gente ve como algo normal, pero claro, yo decía, digo, todo esto es muy raro, a mí no me había pasado nunca nada de esto, ¿no? O sea que me parece muy interesante que interpretas por qué no ibas por el buen camino en un sentido espiritual. Es decir, eso es. Sí, en el sentido de que si está ocurriéndote eso es porque algo no va bien. En esos términos, ¿no? Sí, algo como que la línea, ¿no? que era continua está empezando a hacer zigzags, por así decirlo. Entonces, pues ahí ya empecé un poquito más pues a rezar, a hacer hondoque de vez en cuando. Sobre todo, bueno, tengo mucho ahí la promesa, por ejemplo, hoy día la leo todas las mañanas. Entonces, bueno, no era de continuo, pero sí era como a temporadas. Porque claro, era una de, hacía las cosas, ¿no? Como que parecía que la línea seguía continua, pero y ya me relajaba. Y entonces como que otra vez todo volvía a menearse. Entonces pues ahí me di cuenta, digo, esto, o sea, para mí es muy importante, es una protección espiritual que yo noto, o sea, que yo veo, que si, obviamente, bueno, tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Nadie da duros por pesetas, nadie te regala nada. Entonces, pues ahí entendí que bueno, viviera la vida que viviese, yo tenía que tener mis momentos y mis oraciones, no sé, decirlo por así, resumirlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto a los 9 años que, bueno, sobre todo el último año estábamos ya bastante... Distantes. Sí, distantes. La relación no era la misma, era más un poco de... pues más de amigos, por así decirlo. Era un amor fraternal, ya no... El amor como que se había ido disipando, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos romper la relación y bueno, a ver, no fue hoy día y desde bastante pronto seguimos siendo amigos y somos amigos. Pero obviamente en su momento pues tuvimos que hablar bien las cosas porque pues yo no estaba a gusto, él también no se encontraba y entonces pues hablamos las cosas y lo dejamos todo normalizado, quiero decir, sin ningún problema y ya está, y bien, como a mí me habría gustado dejar la situación, no tiene por qué
ni no hablarnos, ni insultarnos, ni cosas así que a veces hace la gente. Bueno, total. Entonces, en este punto, yo ya pues me centro un poquito más en lo que viene siendo mi mente espiritual, ¿no? Empiezo más a hacer Hondoke, a ya estar más activa en el sentido a venir más a los fines de semana, en los domingos al servicio, etcétera, etcétera. Incluso pues me doy de alta en la web del matching. Eso es lo más Muni que puedes hacer. Pero mi padre, por ejemplo, dice que el destino no existe, que las cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces, pues me acuerdo que fue un septiembre cuando yo... ¿Fue un septiembre cuando yo se lo conté a mi madre? Sí. Estaba yo trabajando fuera. Javi confirmando. Está bien, todo bien. Sí, yo... Los digo, hechos, todo los hechos reales. lo que a ella se le olvida... o sea, es una de... Bueno, se me olvida, ya me lo recordará Javi. También por eso quería que viniese. No, bueno, pues entonces yo conozco a Javi una noche vieja. Yo estaba de fiesta con mis amigos. Además, me acuerdo, lo dejé con mi expareja, no sé si fue en mayo. Y fueron unos meses de intentar poner las cosas en su sitio, visitaba más a mi familia, venía más a los servicios y demás. No, intentaba pues como que encontrarme a mí misma. Quedaba solo con mis amigas porque pues, al final somos amigos del mismo grupo, entonces era un poco complicado. Y Nochevieja pues fue la primera fiesta a la que salí con todos mis amigos, que mi ex, por ejemplo, se había ido un viaje a no sé dónde y a pasar la Nochevieja fuera. Entonces fue para mí estupendo. Y pues esa noche conocí a Javi. ¿Quieres contar cómo nos conocimos o no hace falta? No, bueno, no es necesario. No es necesario, está bien. Bueno, si es Bailando. algo tierno... La conocí bailando. Y bueno, no, a ver, la anécdota fue que él me dijo, si luego no quieres que lo cuente, o sí. Si no, luego lo cortamos bueno, y sí, ya sí, está. sí. Bueno, después de un tiempo hablando, yo... No, esa noche. Él me dijo, bueno, yo te doy mi teléfono y tú Sí, si quieres claro, me llamas. Claro. Ah, vale. Eso era lo que... Bueno, cuéntalo. Bueno, lo puedo contar yo Sí, porque, cuéntalo tú, porque fui cuéntalo el que sufrió, ¿no? Esa noche. Bueno, pues estábamos hablando, bailando, lo estábamos pasando muy bien y ya llegó un punto en el que, bueno, pues ella quería disfrutar la noche con sus amigas y yo con mis amigos. Y le digo, apúntate mi número de teléfono y ya si quieres, mañana me llamas, vamos a tomar un café, lo que quieras. Y me dice, no, es que mi móvil está debajo de una montaña de un montón de abrigos. Digo, bueno, pues dame el tuyo. Y me dice, vale, voy a sacar el móvil. Y me dice, no, te lo tienes que memorizar. Digo, ¿pero cómo? Poniéndolo difícil, ¿eh? Sí. A ver, Bueno, que algo le cuesta. Total, me da su número de teléfono. Se lo repetí 2 veces, ¿eh? No, También bueno, porque la primera estaba la música muy alta y no... Y nada, me lo dice y yo en mi cabeza todo el rato repitiendo el número de teléfono, y ella hablando, y yo en mi cabeza nada más que pensando en el número de teléfono. Digo, bueno, que me voy con mis amigos. Y claro, a la que me di la vuelta, saqué el móvil y lo apunté, el número de teléfono. Y nada, y al día siguiente ya, bueno, pues la escribí, la di los buenos días, bueno, buenas tardes. Y bueno, empezamos a hablar. Porque al principio quería verme muy poco, una vez cada 2 semanas y da gracias. Y A ver, gracias. es que yo tenía mis horarios, madrugaba un montón para trabajar, me levantaba como a las 5:30, 6, entonces entre semana yo necesitaba acostarme prontito. Y tenías secretos. Y nada, y pues hasta hoy. Bueno, a mí lo que más me parece interesante de la historia de Daniela es la espiritualidad que hay detrás. Porque creo que a día de hoy pues mucha gente de nuestra comunidad no le liga tanto la espiritualidad, sobre todo yo creo que a nivel de segunda generación y de jóvenes. Hay más de pertenencia y de amistad que de espiritualidad. Entonces, es como si tú fueras más espiritual que la gente que está aquí, en cierta manera.
que mucha gente. Sí, Me sí. parece muy interesante ese aspecto, ¿no? No para juzgar lo otro, ¿no? Solamente para decir, wow. O sea, de hecho no era yo muy consciente, ¿no? De que había esa historia, una historia de tipo espiritual en ese regreso, ¿no? Que para mí pues tiene bastante sentido también. Sí, a ver, no es una cosa que yo oiga o vea o lo que sea, pero sí podríamos decir que estoy en el nivel 1 de no sé cuántos mil, ¿no? Pero sí, es como un sentimiento más. Y yo creo que eso también me viene mucho de la cultura que han podido darme mis padres. Mi madre siempre fue muy espiritual. De joven, bueno, incluso cuando ellos estaban haciendo fundraising, mi madre una vez se metió en una casa y rápidamente oyó una voz que le dijo, sal corriendo de aquí. Y quiero decir, ¿no? En este sentido, así cosas que dices, aquí no hay nada bueno. Y luego, por ejemplo, mi padre también con el tema de, no sé, tiene una pequeña conciencia ahí que es muy curioso, más bien enfocado a la hora del trabajo, ¿no? Es como, uy, tengo que ir a visitar a este cliente porque le tengo en la cabeza desde que me he levantado. Y efectivamente luego cuando va a visitar al cliente dice, ay, Sebastiano, fíjate, estaba pensando en ti, tal, no sé. Y es como que parece una tontería, una coincidencia, pero le ha pasado tantas veces que ya dices, esto no es ninguna coincidencia, ¿sabes? Y sí, mi madre también más, vamos, cosas que... Entonces yo creo que al final eso como que se ha pasado un poco, en plan de generación en generación, ¿no? Y bueno, yo una vez hablé contigo, ¿no? Para mí es muy importante, sí, bueno, la figura de Dios obviamente, pero para mí tienen un peso muy importante en nuestros antepasados. Yo, vamos, en mis oraciones siempre rezo, ¿no? Rezo a Dios y a nuestros antepasados, santos y ángeles. Yo, a quien quiera escuchar. ¿No? Pero sí, yo me siento muy protegida en ese sentido y siento que están ahí. Bueno, no, en plan, ¿no? Lo que los tengo detrás, no, pero simplemente es, no sé, un ligero sentimiento. Y para mí es muy importante que, vamos, que estén ahí. Y sí. Es que realmente son elementos muy de... He de decir que es interesante porque yo que en principio estoy más involucrado en la comunidad, son aspectos que no son parte natural de mi... Bueno, puede haber momentos puntuales en los que piense en mis antepasados, pero no está como en mi foco de mira, ¿no? O sea, no forma parte como de mi carácter espiritual. De hecho, yo no sé, Javi, tú, ¿cómo lo vives eso? ¿Tú también eres de esa línea? ¿Tienes ese tipo de sensibilidad? ¿O? No sabría muy bien qué decirte a la pregunta, ¿no? Yo ¿Te causa conflicto con ella? no, para nada. El tema de antepasados, ¿quieres decir? Bueno, sí, este planteamiento... Yo, por ejemplo, mira, en las actividades que he hecho con la iglesia, últimamente hubo un chombo hace poco, y en quien primero pienso es en mis abuelos. Cuando estamos con el momento de oración íntima, al acabar el ejercicio, y siento como que están un poquito más cerca de mí en esos momentos. Puede ser porque yo no trabajo tanto mi espiritualidad como Daniela, tal vez. A lo mejor si la trabajase un poquito más, que bueno, estamos un poco también en ello, a ver si termino de lanzarme, ¿no? Sí que me quiero poner pues todas las mañanas, empezar aunque sea con una reflexión interna, ¿no? 10 minutitos todas las mañanas, pensaré en mí, en mis cosas, y creo que a partir de ahí sí que pueda que fluyan las cosas. Pero claro, tengo que ponerme a hacerlo. Ahora mismo Javi está como el chiquito de la calzada. Yo, bueno, no he tenido esos sentimientos. A lo mejor es más un poco cuando me centro y me concentro en mí que sí que puedo llegar a pensarlo, pero no como a mi suegro, ¿no? Que se levanta y tiene esas luego... No pienso que sean coincidencias, ¿no? Porque al final coincidencia puede ser una vez, pero cuando te pasa ya varias veces, ya sí que piensas que puede haber algo más detrás.
Bueno, yo quiero hacer hincapié un poquito cuando falleció tu abuela. Venga, ¿queréis contarnos entonces una historia de sincronías espirituales? Es que el problema es que yo no me acuerdo bien. Entonces... Bueno, también a todo esto también se puede decir tranquilamente no sé y ya está. Es verdad. Es decir, te quería comentar eso, que es como tampoco es en plan una presión sí, de decir sí, sí, no no, es- no, no. Sí, no, pero sí que me quiero acordar de algo, pero es que realmente no recuerdo el episodio. O sea, lo contaría, pero sí, ahora que lo está diciendo, sí que hubo una serie de sucesos, ¿no? Que como que parecía que estaba todo... Que todo salía bien. Que iba en cadena casi, ¿no? Sí. Sí, bueno, todo Que salía era una bien, de- menos el fallecimiento de Bueno. de Ya, Noah. ya. Sí, pero sí, era como que todo estaba correlacionado, por así decirlo. Sí, y que todo... Sí, fue una temporada de... Madre mía, nos está yendo todo muy bien. ¿Qué está pasando, no? Esa sensación que dices de... Wow, esto es demasiado. Y bueno, pues obviamente ya luego las cosas se normalizaron, por así decirlo. Obviamente no hemos tenido accidentes o cosas así raras, pero... Todo, Bueno. todo viene también, ya recuerdo por qué. Porque estábamos preparándonos para una bendición que iba a haber también. el año pasado. Y bueno, nosotros estuvimos realmente realizando pues todos los apartados que se pedían y más. En cuanto a las bases que tenías que cumplir para poder recibir la bendición. Que finalmente no se pudo dar el caso. No se Porque somos intergeneracionales. Eso es, no se podía, pensábamos que sí, bueno, No quedó claro ese punto. Eso es, no dio. Entonces, bueno, a lo mejor también al realizar los ejercicios que teníamos que hacer, las condiciones que nos pusimos aparte de lo que había que cumplir, creo que fue todo un poco un cúmulo de cosas que se juntaron y creo que por eso lo enfocábamos a... Puede ser, sí. a Sí, ello. fue todo un poco... sí. Digamos que era un momento de álgido para Sí, vosotros te iba a decir, espiritualmente. lo iba a decir, pero al final, bueno, me he liado a hablar de más, pero sí, eso es, Carlos. Ok. Sí. Si haces cosas, te devuelven cosas. Cosas buenas. Sí. Y es que a veces es... Bueno, yo, por ejemplo, lo que yo siento en mi vida es como... Pero si es que tampoco tengo que matarme, por así decirlo. Es que con... A ver, poco que hagas, esfuérzate un poco, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Pero yo Vamos, es que me llega de vuelta rápidamente. No... Ujú. O sea, que vosotros veis realmente, o sea, habéis experimentado los beneficios de la práctica espiritual. Sí, yo, vamos, lo digo claramente. Pues eso ya es mucho, a mi modo de ver. Sí. Sí. Nada, bueno, yo estaba contando un poco mi primera experiencia con Conociéndome. la iglesia. Eso, con la iglesia, Con sí. la iglesia y bueno, la verdad que fue todo muy, ¿cómo decirlo? Una introducción suave, leve. A ver, si es verdad que yo al principio, el primer día que voy a un servicio, me siento observado. Pero me siento observado, no lo malinterpreto, sino, a ver, Daniela me contó un poquito que desde el principio, ahora con el tiempo, como se había abierto un poquito más, pero sí que la comunidad estaba un poco cerrada. Entonces yo no juzgaba a nadie porque no conocía a nadie. No puedo juzgar a una persona si realmente no me sé la historia que hay detrás de esa persona, ¿no? Y yo esperaba eso de vuelta hacia mí. Yo entendía que la gente mirase, soy la novedad, soy una persona nueva, después de a lo mejor el tiempo que sea, que no aparecía una cara nueva, y sobre todo veía un poco a lo mejor caras de felicidad, ¿no? La gente me miraba, pero contentos de que una persona fuera de la iglesia fuese a conocer lo que había, las cosas que hacíais y todas las actividades que hay. Entonces, bueno, para mí fue una buena experiencia el entrar, y si no, pues no habría vuelto. Sí, esto... Obvio, quiero decir, no voy a volver, no, pues No me siento si no cómodo, me siento no cómodo, no tengo por qué forzar una situación, ¿no? Claro, y claro.
Pero la verdad como que fue todo muy, muy natural, la gente me acogió bastante bien. Nada, un poquito esa es mi experiencia. Y yo sé, perdona Carlos, que también otro punto de inflexión para con la gente de la iglesia fue que me viesen por primera vez en un chombo. Uf, eso es lo que iba a decir, eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, bueno, al final yo creo que a lo mejor quien está un poquito más reticente a conocerme dijo, bueno, ya está en un chombo, yo este chico no No hay nada que ocultarle. no podemos pedirle más. Al final, yo sí es verdad que mi experiencia, no sé si quieres hacer alguna pregunta, iba a contar un poquito mi experiencia Sí. en el chombo. Yo, bueno, llego, lo primero que me dicen es sube a la habitación de rezar. Y dije para mí, llevo un montón de tiempo sin rezar, quiero decir, yo tengo mi base, mis creencias, por así decir. Dije, bueno, pues hago mi reflexión, hablo un poquito de mí, qué cosas puedo estar haciendo bien, qué cosas puedo estar haciendo mal, y la verdad que no sé si fue esa habitación en especial, pero sí que se respiraba calma, tranquilidad y silencio, que a veces es muy importante para poder escucharte a ti mismo. Y nada, luego ya, bueno, empezamos con las actividades y dije, bueno, voy a probarlo y voy a tomármelo en serio, no voy a estar aquí haciendo el paripé, por así decirlo, ¿no? Dije, voy a ver si realmente puedo sentir y pues tener alguna experiencia un poco más allá de lo que es lo material, ¿no? Y bueno, no, si dijese que sentí algo a nivel espiritual, puede que mienta, pero sí que salí con una sensación de paz tremenda después de esas jornadas de actividad, y yo me quedo con eso. Me quedo con eso. No puedo forzar situaciones que no me han pasado nunca y no puedo forzar para que sucedan, ¿no? Yo pienso que eso al final es engañarte a ti mismo. Y bueno, esa fue un poquito mi experiencia. Bonito escuchar. Sí, me encanta. Sobre todo. Yo también era del club de los de ¿qué hace aquí? ¡Wow! Es más practicante que yo. Hombre, a mí me hizo mucha ilusión que participara, pero porque claro, mi primera experiencia en un chombo fue en 2019, ¿no? Sí. No, ella... No, vale. Perdón, en Champion. Sí. En Champion, eso. Corea. Y ya se me estaban mezclando las palabras. Y claro, yo tenía 10 años. Tú imagínate, aquello eran aquellas habitaciones enormes. Y tú tenías un japonés detrás que te daba en la espalda que dejaba toda su vida en darte en la espalda. Pero ya no era el que te dieran fuerte o no, ¿no? Yo era el ambiente que se creaba en aquellas salas, que para mí era wow. Adrenalina pura y dura, era como, no sé, a mí aquello me encantó. Me encantó. Y entonces, bueno, a ver, también teniendo ese recuerdo, cuando empezamos a hacerlo aquí y él vino a una, pues, y que le quiero decir, se sintió bien saliendo de acabar el evento, pues para mí era fantástico. Bueno. Bueno, decir que... ahí, bueno, perdona Carlos, Sí. ahí sí que tengo que hacer un inciso, porque fueron 2 días y al segundo no fui porque estaba malo con el estómago. ¿Recuerdas? Sí. Estaba malo con el estómago, fue Daniela sola y yo estaba débil, pero vamos, de no poder levantarme de la cama. Y en el rato que se estuvo realizando el chombo, yo tuve un sueño,
nada, se fue Daniela, dije, mira, no me voy. Pasó a lo mejor 1 hora. Y en esa hora a mí me dio tiempo a dormirme y soñar. Y el sueño me decía, levanta y ve. Wow. Y bueno, pues me levanté como pude. Al final no saqué fuerzas de donde no había, por así decirlo. Fui y justo estaba acabando el ejercicio. Y a la primera persona que veo saliendo de la sala es a Daniela. Estaba yo fuera esperando y dije, no puedo entrar. Estaba acabando. Y nada, y mi cuerpo, mi mente, lo que fuese que era, me decía que yo tenía que estar para cuando ella saliese. De hecho, salió, nos fundimos en un abrazo, los dos llorando a moco tendido. Fue muy especial. O sea, aunque el hecho de yo no estar ahí, poder tener esa vivencia. Soy muy emocional. Y ya dejo el monólogo, Carlos. Yo ya con eso quiero decir que quería hacer ese... Lo siento si te interrumpo a veces. Creo que a veces las dinámicas son así. Quería hacer ese pequeño inciso simplemente porque no se me escapase. No, es muy... casi de película. Sí, es una película. Me gusta una película, es que... Una película de nuestra vida. Sí. Es bonito, joder. Bueno, decir que me siento contento de que Javi haya contado también que nuestra comunidad en Madrid a día de hoy parece que acoge a los desconocidos. No estoy seguro de que todas las comunidades del mundo puedan decir eso. Sí. Entonces creo que en ese sentido me siento orgulloso de mi comunidad. Y nada, y también de tu valentía de meterte en estos berenjenales. Bueno, al final es lo que te dije, o lo que os he dicho antes, Carlos, Rubén, que si no conozco no puedo juzgar y mira, qué bonita coincidencia al final, porque hablaremos de unos temas, de otros no, pero al final lo que es el fin de esto es que todos estemos a gustos con nosotros mismos y con el resto, y que a mí no se me juzgue por no llevar a lo mejor al pie de la letra lo que dicta el movimiento. Al final yo pues no puedo renunciar a la educación que he tenido desde pequeño, ¿no? No quiere decir que esté de acuerdo con lo que yo he recibido al 100%. La mayoría de cosas sí que me cuadran. Y lo bueno es que la mayoría de cosas que me cuadran de un lado prácticamente están en el otro. Entonces, por eso yo me siento a gusto en varios ambientes y no... Sí, haces tu propia receta, tu propia fusión al final. Efectivamente. Hay cosas que a lo mejor del movimiento me chirrían un poco más, pero no por eso quiere decir que yo tenga la razón o el movimiento la tenga. No, simplemente son... Que chirría, ya está. Son cosas que a lo mejor para mí son más... que no me cuadran tanto, porque tal vez porque no lo haya vivido desde pequeño, no lo sé, es una cosa que no sabremos. O no. Aunque lo hayas vivido de pequeño, hay cosas que no, a mí hay cosas que no me cuadran igualmente, quiero decir. Hay cosas que no estoy de acuerdo y ya está. Sin entrar en detalles para que no... Bueno, lo hemos hablado en algún momento y me parece que coincidimos. Bueno, con Rubén no lo sé, yo con Carlos más o menos. Sí, pero bueno. Pero que no hace falta, exacto. Sí, bueno, a mí me parece interesante incidir, ¿no?, que en el hecho de que lo común pesa más. O sea, como que lo propio. Lo compartido es más, lo que nos une es más que lo que nos diferencia, ¿no?, de alguna manera. Eso es. Y yo también soy de esa percepción de que lo que más me ancla a esta comunidad es que es tan universal, tiene un alcance tan grande para conectar con tantos tipos de personas, ¿no? Y en lo bueno, me refiero a conectar en lo bueno, ¿no? Porque a veces conectas con la gente en lo negativo, ¿no? En el odio hacia, ¿no? Ay, pues me tienen que operar esto, ay, estoy enferma de lo otro. Sí, en lo negativo. Y en cambio hay mucho, ¿no? La fuerza para mí es conectar en aquello que te refuerza, ¿no? En el episodio anterior con David
hablábamos de que la comunidad es un gimnasio espiritual. Entonces, un poco en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, yo para ir un poco terminando este episodio, ¿no? O sea, a mí lo que empezamos hablando de Daniela y hemos terminado con los dos, del cual estoy muy contento. Y, Qué grata sorpresa, ¿no? sí. A mí para mí lo que representa vuestra experiencia es eso, como decía al principio, ¿no? Un ejercicio, o sea, poder hacer un ejercicio de imaginación espiritual. Es decir, que a veces que el regreso, el famoso regreso, al final siempre trae sorpresas, ¿no? Es el viaje del héroe, ¿no? Las historias, las grandes historias, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos tenemos que salir afuera y enfrentarnos, ¿no? a dificultades y a cosas que no esperábamos, pero en la vuelta, ¿no? En cierta vuelta, que al final para mí tiene que ver más con la reconciliación contigo mismo, con tu pasado, con tu familia, ¿no? O el concepto de restauración, ¿no? Es decir, hay mucho más que resolver hacia atrás que, ¿no? Eso es un poco el ejercicio de poder estar cada vez más en paz con nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces vuestra historia a mí me suscita nuevas maneras de imaginar nuevas posibilidades de cómo imaginar eso, ¿no? Esos caminos. Creo que es una conversación muy necesaria en nuestra comunidad porque muchas veces tendemos a pensarlo todo en términos de o todo o nada. Y todo de cierta manera. O también creo que siento que a veces se asumen las cosas, ¿no? Es decir, ves una situación y asumes algo. Es muy humano. Sí, pero que a veces ayuda, ¿no? El escucharlo, ¿no? Sí, el nutrirte de varias experiencias, varios puntos de vista, porque al final incluso, no lo sé, no será el caso tal vez, pero si mantenemos una conversación un poquito más profunda, tú a lo mejor te puedes dar cuenta de algo que no te habías dado cuenta en base a mi experiencia y a mí igual. A mí muchas veces escuchar los testimonios de la gente de la comunidad me hace abrir un poco los ojos, ¿no? Decir, esta persona está en este punto, ¿por cómo ha llegado a este punto? Y ya cuando escuchas, también lo valoras, ¿no? Pones en valor un poco lo que ha conseguido cada persona, Sí. por así decirlo. Yo lo único que quería comentar era, estoy muy agradecido de haber escuchado vuestra historia y no sé, yo creo que siempre es muy bonito cuando alguien se abre, ¿no? Es como, esto es la leche, punto. Y no se puede escribir de otra manera. Perdón por la expresión vulgar y no sé, como Carlos, que tiene la Pero elegancia. por eso trabajamos juntos. Para Por eso trabajamos complementaros. juntos. Pero sí, no sé, yo creo que siempre es bonito y es siempre una experiencia vivencial el ver a la otra persona como es y punto. Y es siempre bonito y os lo quería decir gracias así, para un poco más en directo, pero bueno, no sé. ¿Alguna cosa que os llevéis así para terminar? Que te venga a la mente. Bueno, sí, tal vez, no sé si lo he dicho un poquito mientras estaba hablando, pero eso, hablándolo con mi padre, él me decía, ¿no? Me dijo, sí, llegó un punto que nosotros no supimos protegerte, ¿no? En el sentido de tanto a nivel espiritual como físico. Entonces, bueno, tal vez concluir con cuando estemos juzgando a una persona, no lo hagamos sin ninguna base. Quiero decir, intenta saber un poco más de esa persona, si la puedes ayudar de alguna manera, si quiere ser ayudada a esa persona. Quiero decir, no simplemente dejarlo, ¿no? No hablar del tema, dejarlo pasar. Bueno, pues ya decidirá, ¿no? A veces yo me doy cuenta de que no somos lo suficientemente maduros o no tenemos el suficiente conocimiento o cultura, no sabemos cómo afrontar X situaciones, ¿no? Y a veces, pues, palabras o gestos de otras personas pueden ser muy importantes. Y, bueno, eso siempre sin, ¿no? Obviamente sin pasarse, que hay alguno que sí que sé que se pasaría, pero
bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? El dar, pero bueno, con 2 dedos de frente, no lo sé. Amar con cabeza. Sí, algo así. Eso y que yo, bueno, estoy ya un poco aparte, no es lo que decía antes, digo, yo no, a mi padre, eso es lo que yo fui muy difícil. Y claro, que él me dijera esto fue para mí una de gracias, ¿no? O sea, y perdón, porque yo fui muy difícil, pero me gustó me ha gustado que preparásemos esto porque así yo también he tenido la oportunidad de hablar ciertos temas con mis padres que hace años ni me habría imaginado hablar con ellos, ¿no? Y bueno, me he podido abrir en ese sentido con ellos y me ha gustado. Así que doy gracias por el podcast de hoy y todo lo que ha conllevado. Yo tengo poco más que añadir. Creo que ya... El té se nos ha enfriado. Bueno, he contado un poco toda mi experiencia y bueno, espero que también sirva para otras personas que puedan verse en mi situación, porque yo creo que las cosas bien hechas bien parecen. Estoy seguro, Javi. Es que tú eres una primicia. Te atreves a hablar con los munis, con los que tienen secretos. Madre mía. Sí. Ay. Pues nada, oye, muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos. A vosotros. Gracias por habernos escuchado. Mándanos tus ideas, comentarios y sugerencias para futuros episodios y síguenos en las redes sociales para seguir la conversación.